gratis, pero os presentamos a continuación la resolución de la prueba de acceso a la Universidad EBAU de la convocatoria ordinaria de 2024 del Principado de Asturias. Bien, la primera pregunta nos dice lo siguiente. El señor Picón se plantea la posibilidad de formalizar el contrato para conseguir el derecho de explotación de la cafetería de la piscina municipal en las siguientes condiciones. Nos da un precio inicial, que es el desembolso, y los flujos netos esperados para esos 2 años positivos de 12.000 y de 7.717,15. Y también nos da una tasa de descuento y nos pide que le aconsejemos a este señor si debe cerrar el contrato o no para adquirir esa inversión, esa cafetería. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor actual neto para esa inversión con la fórmula que ya conocéis. Para calcular el VAN sustituimos la información que nos han proporcionado, el desembolso más los flujos de caja actualizados al tipo de descuento, nos da un resultado de menos 1.000 euros. Evidentemente, como el VAN es negativo, el proyecto no podemos llevarlo a cabo porque no es viable, que es lo que tenemos que aconsejar a este inversor. La siguiente pregunta nos dice: el Chanclo SL comercializa un único producto con la siguiente información: un coste variable, costes fijos totales, umbral de rentabilidad para esos datos. Las ventas del año han sido de 6.000 y el beneficio para esas ventas es de 4.000. Bien, entonces nos pide que calculemos el precio de venta para el 2023 unitario y los costes fijos y margen unitario, suponiendo que son constantes, qué resultado se obtendría en 2024 si las ventas, que eran de 6.000, se redujesen a la mitad, es decir, con unas ventas de 3.000. Vale. Entonces, para resolverlo, primero calculamos el precio de venta unitario de 2023. Para ello utilizamos la función de beneficio. Entonces, sustituyendo los valores que ya tenemos y poniendo como variable el precio de venta, entonces tendremos que el valor, el precio por unidad sería de 20 euros por unidad. Como siempre os recomendamos indicar en todos los cálculos las unidades resultantes, 20 euros por unidad. Vale. Luego nos pide que manteniendo costes fijos y margen unitario constantes, nos pide qué resultado se obtendría en 2024 si las ventas se hubiesen reducido a la mitad. Como hemos dicho, si las ventas eran de 6.000, acordaos que eran de 6.000 euros, la mitad serían 3.000 unidades. ¿Vale? Por lo tanto, utilizamos para calcularlo la función del beneficio y evidentemente obtenemos que el beneficio o el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque si el umbral de rentabilidad eran 5.000 y para ese valor el beneficio era 0, si estamos vendiendo 3.000, que es inferior al umbral de rentabilidad, el resultado tiene que ser negativo. Por tanto, la respuesta a esa pregunta sería que el resultado de ese año 24 sería negativo de 8.000 euros. Bien, la siguiente pregunta nos pide que señalemos las diferencias entre productividad global y productividad de un factor. Pregunta teórica a la que se suma una parte práctica. Entonces, la parte práctica nos pregunta cuál es la productividad del año 23 y, dada la productividad estimada del 24, nos pide que calculemos la estimación del incremento porcentual de los costes, teniendo en cuenta que se mantiene el valor de la producción. Vale, lo primero es resolver la parte teórica, en la que decimos la productividad global, evidentemente es un coeficiente, relaciona el cociente entre el valor monetario de la producción obtenida en unidades monetarias, en euros, respecto del valor de los factores utilizados para su obtención también en euros. Mientras que la productividad de cada factor relaciona la productividad en unidades físicas, pero la producción en unidades físicas de ese periodo dividido por las unidades utilizadas de cada factor. La productividad
de un factor se calcula por cada uno de los factores. Bien, entonces el resultado sería el siguiente. La productividad global del 2023 sería la relación entre el valor total de la producción en euros respecto del coste total de la producción en euros, teniendo en cuenta la información proporcionada, 480.000 de valor de la producción y 240.000 del coste de los factores utilizados, obtenemos una productividad de 2. Fijaos que aquí no hay unidad porque estamos dividiendo euros por euros, pero no quiere decir que no tenga un significado. El significado sería el siguiente. Si la productividad del 2023 ha sido de 2 euros, significa que por cada euro de factor productivo invertido o utilizado se obtienen 2 euros de ingresos de ese producto. Bien, y la segunda cuestión era, la segunda cuestión práctica, ¿cuál sería la estimación del incremento porcentual del coste total? ¿Vale? ¿En cuánto se ha incrementado el coste para que esa información y esos datos sean así? Dada la productividad esperada del 24, que es 1,60, y los ingresos que se mantenían constantes, calculamos para este periodo los costes estimados que serían de 300.000. Entonces, una vez tenemos los costes del año 24, calculamos la variación. Costes del año 1, en este caso del 24, menos costes del año 23, dividido entre costes del año 23, multiplicado por 100, porque recordad que la tasa de variación es un porcentaje. Entonces, obtenemos que la tasa de variación es de un 25%. Acordaos de las unidades. Por lo tanto, los costes se han incrementado en un 25% entre 23 y 24. Aquí es importante que nos acordemos de justificar nuestras respuestas con un pequeño texto. Bien, la siguiente pregunta nos dice: este señor pretende realizar una inversión de 12.000 euros a 2 años y los cobros y pagos de cada año nos los proporciona, siendo los pagos del año 2, los cobros del año 2 un 10% más y los pagos se nos dan. Nos pide calcular el valor actual neto de esa inversión con una tasa de descuento del 5%. Muy bien, pues entonces para el año 1 el flujo neto de caja es según la información que nos proporcionan, y para el año 2, teniendo en cuenta ese incremento del 1,10%, el flujo sería el que tenéis aquí. Utilizando la fórmula del BAN para calcular el valor actual neto, con el desembolso y los flujos de caja, obtenemos que el valor es de 0. Entonces, si el valor actual neto de la inversión es 0, significa que el proyecto de inversión para esa tasa de descuento del 5% es de 0, por lo tanto es indiferente. Bien, en la pregunta 13 dice: una empresa presenta la siguiente composición de su estructura económica y financiera, como tenéis aquí en este cuadro, y nos pide calcular la ratio de solvencia y la ratio de endeudamiento. Bien, hay que hacer una pequeña precisión a este ejercicio, dado que se nos pide ratio de solvencia y se nos pide tal cual, y nos muestra la fórmula del ratio de liquidez. Podemos decir que ese ratio de solvencia es el ratio de solvencia a corto plazo, ya que está calculando el cociente entre activo corriente y pasivo corriente. El ratio de solvencia a largo plazo, que no es a corto plazo, sería dividir simplemente activo sobre pasivo. En este caso, al indicarnos ya el ejercicio, que es activo corriente sobre pasivo corriente, es solvencia a corto plazo, o más bien ratio de liquidez. Y por otra parte, el ratio de endeudamiento se puede calcular de esta forma, como pasivo entre el total de fuentes de financiación, o se puede calcular en algunos manuales como pasivo dividido por patrimonio neto. En este caso, esta es la fórmula que se nos ofrece. Bien. Entonces, calculando el ratio de liquidez o ratio de solvencia, vamos a ponerlo aquí para que quede también solvencia a corto plazo, para no confundir con el ratio de solvencia, dividimos activo corriente respecto de pasivo corriente y nos da un valor de 1,33. El ratio de liquidez o solvencia a corto plazo tiene unos valores óptimos, tiene un intervalo
de valores óptimos que oscilan entre 1,5 y 2. Entonces, dado que este resultado para esta empresa no alcanza el mínimo óptimo, entonces podemos decir que la empresa no tiene la liquidez suficiente requerida de forma general. Bien, respecto al ratio de endeudamiento, también hay unos valores óptimos y el valor de 0,8 excede del valor máximo óptimo, que es precisamente de 0,8 según la mayor parte de los manuales. Por lo tanto, en conclusión, esta empresa estaría demasiado endeudada y tendría muy poca liquidez, lo cual la colocaría en un peligro importante a corto plazo. La pregunta 14. El señor Alonso es un empresario individual y quiere iniciar una actividad comercial y nos da la siguiente información. Realiza una inversión inicial y estima que para el primer año de actividad los costes variables son el 75% de las ventas y unas ventas de 100.000, y nos pide cuál es el importe de los costes fijos estimados para el primer año de actividad si el beneficio es de 15.000. Vale, pues entonces utilizamos la función del beneficio y sustituimos la información que ya tenemos. Si el beneficio es de 15.000 y tenemos las ventas, por lo tanto, evidentemente, los costes totales van a ser calculamos aquí, de 85.000. Si los costes totales es la suma de costes fijos más costes variables y los costes variables son el 75% de las ventas, solo nos queda calcular la variable que es el coste fijo. Por lo tanto, el coste fijo será de 10.000 euros. Acordaos siempre de las unidades. La siguiente pregunta. La empresa comercial Río Prada posee los siguientes elementos patrimoniales al cierre de 2023. Nos da unos valores en miles de euros y nos pide que elaboremos el balance según el modelo que nos indica. El enunciado nos da un modelo de balance simplificado y calcular el valor del capital circulante o fondo de maniobra. Interpretar el significado de esa variable, del fondo de maniobra. Entonces, de acuerdo con el modelo de balance que se nos facilita, el balance sería el siguiente. Como veis, el total de activos y el total de pasivo más patrimonio neto coincide, 115-115, el balance está cuadrado y esta sería la primera cuestión. La segunda sería calcular el fondo de maniobra. Bien, aquí una aclaración. El fondo de maniobra lo podemos calcular de dos formas, o bien como diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, por lo tanto en este caso sería un valor de menos 5.000, ya dado que está en miles de euros sería menos 5.000 euros, negativo, fondo de maniobra negativo, o podemos calcularlo también a partir de la diferencia entre el patrimonio neto y pasivo no corriente, es decir, los capitales permanentes que están financiando el activo no corriente. Entonces, si los capitales permanentes son inferiores al activo no corriente, quiere decir que parte del activo no corriente está siendo financiada con pasivo corriente, lo cual es un error bastante grave. En este caso la diferencia es igual que en el caso que hemos visto antes de 5.000 euros negativos. Por lo tanto, esta empresa se encontraría en desequilibrio financiero. Tened en cuenta que esto hay que justificarlo. La pregunta 16 nos dice lo siguiente. La empresa comercial presenta la siguiente balance al cierre del 22 y del 2023 se dispone la siguiente información. Primero, obtuvo como una pérdida comercial en la actividad comercial de 2.000. En agosto obtuvo un préstamo a 2 años, esto es importante, por 20.000 y en diciembre compra un mobiliario por valor de 6.000 y se paga al contado. Entonces, con esta información contable hay que elaborar el balance del ejercicio siguiente, es decir, del 2023, según el modelo facilitado. Bien, entonces, para cada una de las operaciones tenemos un
su correspondiente comentario. Si la actividad comercial se obtiene una pérdida de 2.000, es por una parte una reducción del patrimonio neto en 2.000 y por otra parte una reducción del activo corriente, porque al ser una pérdida comercial supondría una pérdida neta de tesorería. Por otra parte, si en agosto se obtuvo de una entidad financiera un préstamo de 2 años por 20.000, es más pasivo no corriente, ¿vale? Porque es un pasivo a largo plazo y una mayor tesorería también por importe de 20.000. Y por último, en diciembre se compró un mobiliario por 6.000, lo cual supone un aumento del activo no corriente y una disminución del activo corriente. Entonces, con las 3 operaciones que se planteaban, el nuevo balance a fecha del 2023, como nos pedía, sería el siguiente. 2023 era el siguiente: total activo y total pasivo más patrimonio neto están cuadrados. Y esta sería la resolución del ejercicio y de la prueba entera. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.